La Radio del Sur presenta Programa especial. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bueno, siguiendo con estos programas especiales, ¿verdad? Que prometimos. En el día de ayer estuvimos con el profesor Vladimir Adrianza, buen amigo de la casa. Ahora estamos con el profesor Martín Pulgar, politólogo. Gracias, profesor, por estar con nosotros, para seguir haciendo análisis, para que nosotros estemos claros en qué nos estamos enfrentando en este momento en Venezuela. En principio, decirles que creo que no hay un precedente, aunque el golpe de Estado del año 2002 que se le dio al comandante Hugo Chávez y al pueblo, también tuvo por primera vez su ingrediente, ¿verdad, profesor? Mediático. Eran medios tradicionales, es decir, que no había un desarrollo todavía de lo que hoy llamamos la comunicación digital, la inteligencia artificial y las redes sociales, que son una real amenaza cuando está en manos pocas éticas, ¿no? Como la que está Twitter, por ejemplo, en una guerra montada al Twitter, o el X, como se llama ahora, porque nuestro enemigo ni siquiera es el enemigo. Hay enemigos internos contra la patria y amenazas, pero nuestro principal enemigo son los Estados Unidos. Tanto es así que ellos son tan prepotentes que ellos por segunda vez se van a meter un autogol, en el sentido de que van a volver a cometer los mismos errores, y ya vamos a hacer análisis de eso con el profesor Martín Pulgar, porque no se trata del hecho electoral per se. Profesor, bienvenido a este programa especial de la Radio del Sur, a nuestros usuarios y usuarias que ya se están conectando por @la Radio del Sur en Instagram Live, para darles elementos. Nosotros no queremos ser, ni somos la prepotencia de decir que tenemos la verdad, pero tenemos suficientes elementos históricos, suficientes elementos, ¿verdad?, que hemos manejado para saber que nosotros estamos enfrentando la peor guerra cibernética que se le ha hecho a un país, a un pueblo, que volvieron con sus andadas de neurotizar a buena parte de la población. Y sobre todo, profesor, que los ataques al Consejo Nacional Electoral son de millones de terabytes. O sea, estamos hablando que en los instantes en que se estaba transmitiendo, porque la idea era el ataque contra el sistema de transmisión de datos, para ellos concretar lo que el profesor nos va a explicar, de que ellos nunca quisieron las elecciones, amén de que puedan tener quienes voten por ellos, no les importa, porque ya vamos a preguntarle al profesor por qué. Porque si ellos tienen, de alguna manera u otra, tenían en base a lo que sea, a todo lo que significan las medidas coercitivas y unilaterales que nos han hecho daño, que le han hecho daño al pueblo venezolano, que le han dejado heridas. ¿Por qué ellos no quieren el poder real, profesor? ¿Por qué no capitalizar los votos que sacaron, sino que se van por la vía insurreccional? Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Digamos, esta especie de golpe de Estado continuado, prácticamente desde el inicio de la Revolución Bolivariana, Venezuela, la revolución, el chavismo, Chávez, el presidente Maduro han estado expuestos a un golpe de Estado continuado por parte de actores internos, oligarquías, como muchas veces lo decimos, pero al final son sectores siempre vinculados a privilegios y al control de los recursos económicos que el Estado venezolano ha dado, provee a través de la renta petrolera, como llaman algunos, que no son más que los ingresos del petróleo. Yo tengo mi aprehensión sobre el concepto de renta petrolera, pero bueno, los ingresos
ingresos petroleros y los ingresos que un Estado muy rico posee, y de alguna manera estos actores han medrado en torno a ellos, ¿no? En una especie de fuente donde ellos ponen en vez de la mano un barril, y ellos se cogen todo el barril sin mayor esfuerzo y sin ni siquiera tener el esfuerzo inclusive capitalista de poner en riesgo su propio capital y sus propias acciones, sino que terminan siempre aprovechándose de ese recurso y de los bienes del Estado, o a través del Estado aumentan sus beneficios económicos. Entonces, por supuesto, este proceso de guerra continuado ahora tiene un nuevo capítulo. Ponías el ejemplo del golpe mediático del 2002. Del 2002. 11 de abril del 2002. Del 2002, que de alguna manera era un golpe de Estado mediático que fue construido a través de los medios masivos. Todavía las redes, las redes sociales, estas redes alternativas todavía no se habían desarrollado con la suficiente profundidad. Llamábamos medios tradicionales de comunicación. La televisión fundamentalmente. La televisión, radio y prensa escrita, porque los tres fueron contundentes. Fueron fundamentales. Ese esquema de golpe mediático ahora lo volvemos a ver a través de un avance de la tecnología y el uso de estas redes sociales como un nuevo instrumento de un golpe de Estado. Podemos estar viendo en este momento quizás el primer golpe de Estado. Quizás el de Bolivia también tiene algo similar, pero fundamentalmente muy similar. Sí, es que son los mismos esquemas. Lo que pasa es que cuando vemos y estudiamos con detenimiento el proceso del golpe de Estado en Bolivia o el golpe de Estado en Venezuela, los previos que se han intentado a través de las guarimbas, y ahora el nuestro en este momento, hay muchísima similitud, porque si algo tienen los norteamericanos es que manualizan sus acciones. Ellos tienen la capacidad a través de una serie de manuales que también son muy versátiles, ¿no? No es cierto, pero ellos aplican, es cierto, profesor, qué bueno que usted lo menciona, que usted es un estudioso también de la seguridad de la nación, porque ayer analizábamos la teoría de la turbulencia social que el profesor, el mayor general Angiolillo Fernández, que también es un excelente investigador, ¿verdad? Experto en teorías de la guerra psicológica, expresaba, y yo ayer más o menos les indicaba a ustedes, de qué se trata la guerra de la turbulencia social, que además es una teoría británica, ¿no? Que precisamente busca la desestabilización, la neurotización de la gente, tal y como lo vimos con estos jóvenes que la verdad que no pasan de 23 años, ¿no? Que fueron, además, como ellos mismos lo indican en sus testimonios, exacerbados, pero además con otros ingredientes, porque también estaban drogados y pagados por la oposición. Entonces, estas teorías, ¿qué usted ve en el panorama, además de la turbulencia social? Estamos hablando de 11 teorías injerencistas que se le ha aplicado al pueblo venezolano desde el año 2000, desde el año en que asumió el poder el presidente Hugo Chávez, pero que se ha incrementado de una manera, definitiva, ¿no? Diría yo, porque ellos lo que quieren es el cambio, como ellos lo llaman, de cambio de régimen, en los últimos años con el presidente Nicolás Maduro. Sí, bueno, este golpe de Estado, esta nueva estructura de golpe de Estado, esta nueva forma utilizando las redes sociales, tiene varios componentes, porque uno de los que podemos aproximarnos a este estudio de la guerra multiforme, de las guerras multidimensionales, o digamos, hay muchas formas de aproximarlas, a comprenderlas. En este caso muy particular tiene la intencionalidad de generar eso que ellos llaman las guerras cognitivas y la guerra cibernética. Es donde pusieron el acento, pero también el esfuerzo de la arista militar no reposa en este caso en torno a un ejército extranjero o de quizás un grupo interno para una guerra civil, sino que ahora fue colocado en torno a estos grupos delincuenciales contratados que tienen un poder de fuego importante, que han sido armados de alguna manera y que estos tres
tres conjugaciones, el elemento cibernético o la ciberguerra, la guerra cognitiva y este elemento militar apoyado en los grupos delincuenciales con un poder de fuego que tiene que ser financiado a través de narcotráfico, pero de fuentes exógenas, porque una cosa no solamente es el recurso, sino cómo llegan esas armas de alto calibre. ¿Cómo llega? Fíjense, profesor, yo le hacía una pregunta antes de comenzar que pudiera ser una pregunta lógica, pero es cierto, yo quisiera que usted se lo expresara a nuestros usuarios y usuarias, ¿no? Porque uno dice, bueno, si ellos de alguna u otra manera, como sea, a través de una guerra sin cuartel, lograron una cantidad de votos, ¿por qué no lo capitalizan? Era la pregunta que yo les hacía, porque si estuviéramos en un juego democrático, en un juego que no es de la magnitud del que nosotros nos estamos enfrentando, capitalizarían ese esfuerzo de una población que también es digna, ¿verdad? Porque jugó al juego, votó, creyó en el juego democrático, pero que nuevamente ha sido engañada, porque en el fondo, según el análisis que hace el profesor, que es lo que yo quiero que él exprese, ¿qué es lo que realmente quieren? Sí, ellos plantean, por supuesto, uno puede creer que el cambio de régimen, esa frase del cambio de régimen, es sacar al líder, a un hombre, a una mujer que conduce un país y poner otro. Y ese no es realmente el cambio de régimen, porque el cambio de régimen no es más que formatear la estructura del Estado y de la sociedad, en este caso la venezolana, o del país objetivo, al cual está expuesto a estas guerras multidimensionales, a estas guerras de otros símbolos, porque no es la conquista, el centro de gravedad, como le dicen algunos teóricos militares, que es lo que yo debo controlar, no es un territorio o la capital de la república y instala una bandera, sino es las mentes, los cerebros, la conducta, lo que me apega, lo que me hace ser inclusive venezolano. Y en ese sentido es lo que se está buscando, reformatear el sistema político venezolano, la sociedad venezolana, para extirpar ese cáncer que sería el chavismo e imponer de nuevo el pensamiento pro-norteamericano, el pensamiento pro-occidental. Y eso no lo pueden hacer con una simple elección. No, porque perdiendo las elecciones, planteándose esa posibilidad, siempre está un tejido social que gana las elecciones en una alcaldía, en una gobernación, hay unos diputados que tienen voz y voto. Y también porque en el fondo ellos saben que el chavismo no es, el chavismo no se reduce a una, y eso está definido ya, no se reduce a una condición electoral propia del PSUV y propia de una maquinaria, sino que el chavismo es más que eso, es una ideología, una identidad política que sembró el comandante Chávez, pero que además viene de más atrás, tiene que ver con el bolivarianismo, tiene que ver con Zamora, tiene que ver con una identidad ¿verdad? Histórica, que es muy, muy difícil de sacar, no solamente de la mente, sino también del corazón. Nos dice Victoria, y gracias por estar en los controles también Jesús Hidrobo, gracias por estar aquí, este equipo maravilloso de la Radio del Sur, que tenemos a la diputada Tania Díaz, periodista, colega, además muy estudiosa, rectora de la Universidad de la UConn, de la Universidad de las Comunicaciones, estudiosa y acuciosa de estos temas de la guerra cognitiva, de la guerra cibernética, que ahora tiene este nuevo ingrediente, Tania, y estábamos explicando un poco que sería bueno, que ya nosotros tenemos un precedente con el presidente Hugo Chávez, con el comandante Hugo Chávez, de una guerra mediática, pero que ahora con redes sociales y con toda esa maquinaria, la inteligencia artificial más lo cibernético, entonces tiene otros ingredientes. Decía el profesor que ellos no buscan ganar elecciones, sino que lo que quieren es obviamente terminar con, por eso es insurreccional, porque entonces no aceptan los resultados, porque lo que buscan es precisamente resetear el sistema. Bienvenida a la Radio del Sur, Tania. Hola Nieves, ¿cómo estás? Un abrazo. Gracias por esta entrevista, por este momento, que es crucial para nuestra democracia y para nuestras instituciones. Así es. Entonces que quisiera tu lectura, Tania, además felicitarte también porque en la Asamblea Nacional
Bueno, se dijo cosas allí muy interesantes, hablabas de inclusive por qué este ataque desmedido contra la estructura que significa el chavismo, ¿verdad? Que es la estructura popular. Sí, bueno, Nieves, mira, yo estoy ahorita justo aquí en la sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que estamos haciendo como un análisis de escenarios, ¿no? Porque desde aquí tenemos casi 3 años estudiando el tema de la guerra cognitiva y de sus implicaciones, sobre todo para las amenazas y los riesgos que tienen para las democracias tal como las conocemos ahora, ¿no? Para las democracias formales, por no calificar por ningún tema político. Entonces, estamos evaluando cuál es el escenario que vemos ahora, y yo dije alguna parte en la Asamblea Nacional, ¿no? Pero aprovecho este momento con la Radio del Sur para ampliar un poquito el término, ¿no? Porque es que tenemos que verlo, y yo sé que ustedes los han analizado así, porque he escuchado los programas, ¿verdad? Desde la importancia geoestratégica que tiene Venezuela en este momento y quiénes son los actores que interactúan ahorita en esta batalla por la soberanía y por la verdad, ¿no? Bueno, en primer lugar apareció un actor que por primera vez vemos aquí en el país, que es el propio magnate de las telecomunicaciones, Elon Musk, ¿no? Que ha emprendido un desafío directo al presidente de la República, que ha publicado más de una docena de fake news sobre Venezuela, incluyendo un remake de aquella escena terrible que vimos cuando el fiscal Barr puso el rostro del presidente Maduro y de los jefes de los poderes públicos en Venezuela, y una escena del lejano oeste le puso precio a la cabeza de esas personas. Bueno, en este momento en que Venezuela hizo sus elecciones, obtuvo un resultado, y estamos viviendo un ataque para torcer la voluntad del pueblo venezolano, aparece este actor que directamente se inmiscuye en los asuntos internos de Venezuela y toma posición con relación a las elecciones. ¿Por qué pasa eso? Bien, entonces esa es la gran pregunta, y me encantaría que los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que están fuera de nuestra frontera, miremos el panorama desde esta perspectiva. Venezuela es la reserva petrolera comprobada más grande del mundo, son 303.4 millones de barriles de petróleo que tenemos en el subsuelo venezolano, ¿verdad? Pero además es un territorio extremadamente rico en minerales estratégicos para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, para el desarrollo de la industria aeroespacial, para todo el desarrollo de la tecnología digital, que es fundamental para que el sector de las élites mundiales que representamos, que es el sector que pretende imponer la agenda hegemónica capitalista, globalista, necesita esos recursos. Entonces, por eso juega directamente en esta batalla, que es mucho más allá del tema de la elección de un presidente, de una persona u otra para que sea presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros escogimos ya, porque ya hoy está el resultado definitivo del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Ya con el 96.85% de los votos, y la diferencia es de 1 millón de votos entre el candidato presidente Nicolás Maduro y el segundo, que es el señor Edmundo González, que es el candidato puesto por el gobierno de Estados Unidos y por las élites mundiales. Entonces, estamos viendo este escenario en el que se está desarrollando, dicen aquí algunos analistas, Nieves, se está desarrollando el primer golpe cibernético confeso de la historia. Es decir, nosotros fuimos, y tú y yo vivimos ese momento, fuimos en el año 2002, el escenario, el laboratorio para los golpes mediáticos. Es la primera vez que se confiesa así, los medios de comunicación, entonces la radio y la televisión salieron en sus propias pantallas y dijeron, sí, nosotros ejecutamos el golpe. Pues ahora, por lo que estamos viendo, la avanzada, porque hay una avanzada de mensajes en redes sociales, de mensajes que mueven a la angustia, al miedo, a la desestabilización, a la violencia, ¿verdad? Estamos viendo esa andanada de mensajes, y estamos viendo en desarrollo un tipo de guerra que tiene el componente de una operación de guerra psicológica, o mejor dicho, una operación de propaganda de guerra, pero que tiene una plataforma que la amplifica
que es la plataforma de las redes sociales y de la inteligencia artificial, que las maneja la figura que aparece ahora en este momento. Mira, Leopoldo López está publicando ahorita un tuit, y fíjate lo que dice. Varios informes de que el dictador venezolano ha traído a mercenarios Wagner de Rusia para ayudar a aplastar a las manifestaciones. Tal vez porque su propio ejército se niega. La autocracia y trabajando juntos de nuevo. Agentes pagados, y bueno, entonces nuestro embajador de Naciones Unidas dice que se trata de una estrategia pagada por Estados Unidos para justificar un posible ataque militar en Venezuela. Aplican operación de desinformación, fabricando la idea de que hay grupos armados extranjeros que están reprimiendo a los manifestantes pacíficos en el escenario del discurso paradójico de la realidad inversa, porque quienes trajeron mercenarios armados para atacar a la población venezolana fue precisamente esta oposición extremista. Entonces estamos en una verdadera batalla por la verdad en este momento, y una batalla que se está dando entre el Estado venezolano, ¿verdad?, y la élite globalista, en este caso encarnada en la figura confesa de Elon Musk, que va contra los estados soberanos, que ataca a las instituciones de los estados para hacerse de los recursos estratégicos que tienen los países que ellos consideran periferias, análisis que hemos visto muchas veces en la Radio del Sur. Creo que eso es lo que estamos mirando ahora, y creo que es una batalla que se está venciendo como debe ser, en el escenario de la verdad, en el escenario de la moral y del amor, y en el escenario de la ley, como acabamos de ver la escena en el Tribunal Supremo de Justicia hace minutos. Así es. Bueno, estamos conversando con la diputada Tania Díaz, rectora también de la Universidad de la UECON, de las comunicaciones, una universidad además que ha tratado muchísimo este tema de la guerra cognitiva, ¿verdad?, de la guerra de lo que nosotros llamamos guerra difusa, guerra híbrida. Estamos con el politólogo también Martín Pulgar, que te quiere hacer una pregunta, Tania. Sí, ¿cómo estás? Mira, digamos, en este golpe de Estado tiene esa característica, digamos, que es como una avanzada adicional. Te hablabas del golpe de Estado del 2002, que tenía que ver con los medios de comunicación tradicionales. Ahora es de las redes sociales. Digamos, ¿en qué se parece pero en qué fundamentalmente se diferencia este tipo de golpe de Estado a partir de los análisis que han hecho desde la universidad? Digamos, ¿en qué se ha profundizado este mecanismo? Porque las redes sociales también tienen una capacidad de ir directamente al segmentar el mercado, a crear cada vez más público, más específico. Digamos, ¿cómo funcionaría ese golpe de Estado a la hora de conquistar esas mentes y corazones, como han dicho alguna vez los Estados Unidos en sus nuevas guerras que aplican a los países como nuestro país? Bueno, mira, el presidente Maduro, cuando lanzó la estrategia de las TGR.net, él decía que teníamos que analizar el mundo a partir de la crisis global del capitalismo y a partir de la pandemia. Porque ¿qué ocurrió en la pandemia? En la pandemia nos hicimos adictos al celular. Es decir, con nuestra vida en peligro y encerrados en la casa como tuvimos que quedarnos 2 años, nuestra comunicación se volvió más digital, más virtual, más en el terreno de lo irreal, virtual, pues no es en el terreno de lo real, y más individual. En esa situación, cualquier persona es presa más sensible de cualquier estrategia de propaganda, la que sea, para venderte un nuevo celular o para venderte un proyecto político o para, como ocurre ahora en el caso de Venezuela, aplicar una operación de propaganda de guerra. Eso es lo que estamos mirando en este momento. No son solamente los fake news, no es una guerra psicológica, es una operación de propaganda para propiciar un conflicto violento entre venezolanos. Por eso vimos desde la campaña de la MUD, ¿verdad?, que tenía como rostro oficial el candidato Edmundo González, pero que tenía como rostro simbólico a la señora María Machado. Vimos cómo esa campaña fue un acumulado, ¿verdad?, de contenidos que movían ciertas emociones para canalizar frustraciones producto de la guerra
de múltiple que le aplicaron al pueblo venezolano para canalizar miedos, para canalizar la incertidumbre, para mal canalizar, mejor dicho, para encauzar la incertidumbre, la situación que podemos estar viviendo los venezolanos, porque somos víctimas de una agresión sistemática de parte de las élites, ¿verdad? Se creó una campaña neurótica, de verdad, una campaña que apelaba directamente a los sentimientos más profundos de lo que de las heridas que nos ha causado la guerra, propiciando un clima. Por eso veíamos niños llorando, y tú decías, bueno, porque tiene que ver un niño de 14 años, si un niño de 14 años no vota, o mujeres llorando que se acercaban a la que no era candidata, pero que fungía como candidata. Todo está metido en el terreno de la confusión. ¿Para qué? Para ir acumulando una masa crítica, ¿verdad? Que en el momento en que montaron la segunda operación, que fue la farsa del fraude, que ya ahorita más o menos vamos a hablar también un poquito de eso, este acumulado de población que en su mayoría está orientada hacia la gente más joven, es decir, la gente que ha pasado los últimos 14 años en medio de la agresión, es decir, es la víctima más vulnerable de todo este tema, para que saliera a la calle, como vimos salir a la calle a personas a defender la farsa del triunfo de ese candidato. Pero además le añadieron un elemento que por eso decimos que es propaganda de guerra, que fue la incorporación al territorio nacional de una población igualmente joven, pero entrenada en el paramilitarismo, en las bandas criminales, entrenadas para el ataque directo a población civil, tanto en Estados Unidos como en Colombia, como lo han confesado ahora, de manera de generar una estrategia de conflicto. Yo lo que quiero decir es que todo lo que hizo esa extrema derecha, ¿verdad?, estaba orientado a generar un escenario de conflicto entre venezolanos, y en el caso actual entre los venezolanos de los sectores populares. Se segmentaron y geolocalizaron la operación de propaganda de guerra y la operación de incursión paramilitar para generar ese clima de conflicto con ataques que en este caso fueron selectivos. O sea, yo creo que la herramienta que le da las redes sociales, porque cuando tú te hiciste adicto al celular y lo han analizado ustedes también allí en la radio, ¿no? Cada vez que tú interactúas con tu teléfono para comunicarte con una persona a través del WhatsApp o a través de las redes sociales, o publicas tus gustos, tus preferencias, tus horarios, tus miedos, todo, tú le vas dando información a lo que mal llaman el algoritmo, que son a las corporaciones que manejan esto, para segmentarte y para poder, en ese caso, manipular, sesgar, orientar, o como tú le quieras poner, el tipo de información que vas a recibir. Con qué emoción la vas a recibir, en qué momento lo vas a recibir. Entonces tienen una herramienta muy poderosa, porque lo que antes tenían que hacer a través de la radio y la televisión, que es un medio que tú buscabas y encendías, y si no, no lo escuchabas, ¿verdad? Ahora lo hacen directamente con un aparato que tú tienes pegado todo el día, y en la mayoría de los casos en la noche también, de tu cuerpo, ¿verdad? Y lo que antes costaba sondeos de opinión para saber cómo medir las preferencias de la población y hacer los segmentos, ahora te lo hace automáticamente lo que llaman el algoritmo, y entonces te tienen preso de eres presa de una operación de abordaje permanente con técnicas de mercadeo y de propaganda para cambiarte la percepción, y según la OTAN para cambiarte, incluso reconfigurarte el cerebro. Entonces la diferencia es muy grande, porque la herramienta, que no son las redes sociales, sino que es el teléfono celular, es lo que tú tienes, ¿verdad? Allí es por donde te atrapan, no es por la red, es por el teléfono. Tú interactúas a través de la red, pero el aparato que tienes contigo, al que eres adicto, es el teléfono celular. Entonces, eso marca la diferencia sustancial, ¿no? Y el otro tema es la aparición de la inteligencia artificial, que entonces les pone todavía el camino más fácil, porque la inteligencia artificial puede hacer proyecciones, puede crear contenidos, puede hacer una cantidad de tareas que antes hacía un equipo de creativos y de técnicos en mercadeo y tal en una agencia de noticias. Ahora te lo hace la inteligencia artificial, y la geolocaliza y la envía y te la direcciona hacia donde quiera. Por eso es que el gran jefe, el gran gurú de la inteligencia artificial, se mete en la campaña y habla directamente y alude
reta y ataca directamente al presidente Nicolás Maduro. O sea que hay toda una, Tania, estamos conversando con nuestra diputada Tania Díaz de la Asamblea Nacional y presidenta rectora de la Universidad de las Comunicaciones. Fíjense que en eso que han caracterizado ustedes con esa exactitud, ¿no? de que nos ha llamado la atención, que a diferencia de las guarimbas pasadas, ¿no? Que bueno, porque ellos siempre han sido violentos, ellos se encerraron hacia el este, ¿no? En sus propias urbanizaciones. Ahora, como tú lo indicas, ellos georreferenciaron, ¿no? Para buscar un término que tiene que ver también con lo cibernético, que tiene que ver con lo digital. Georreferencian entonces la población, que ellos además quieren emitir un mensaje de que ya la Revolución Bolivariana tampoco tiene apoyo en las áreas populares. Neutralizan con el miedo y el terror. Tenían una base de datos de nuestra estructura popular, quiero decir, las jefas de comunidad, las VC, todo lo que es los CLAP, que son además, siempre lo he dicho, Tania, y desde que estuviste, digamos, muy, muy cercana, todavía lo eres, pero muy cercana a toda la estructura comunicacional del PSUV, se logró hacer un engranaje, ¿verdad?, completo de la estructura popular, y creo que allí es donde están nuestras respuestas, y allí es donde está el por qué la Revolución Bolivariana es más allá, como dice el profesor Martín Pulgar, no es una referencia electoral, sino que es un sentimiento, es una identidad política, porque allí es donde se ha crecido ese sentimiento. Fíjense lo que tú colocaste, que ya yo lo había visto también, ya lo habíamos visto, que era una de nuestras, para mí, heroínas, ¿no?, de ese día, que ella dice que ella resguardó a sus hijos, a sus nietos y a su hija, y que ella se enfrentó además a unos tipos, bueno, como tú lo dices, unos mercenarios, que esos no tienen ideología, esos lo que están es allí por el pago. Bueno, la mayoría de son además muy jóvenes, ni siquiera estaban inscritos en el Consejo Nacional Electoral, Tania. Y ella, con esa valentía, dijo: yo voy a resistir aquí porque ya estoy harta de tener miedo, ¿no? De que nosotros, además es la estructura además que ha menguado, inclusive, ¿verdad?, en tiempos difíciles, la situación que nos ha propinado las medidas unilaterales y coercitivas, como es la alimentación, ¿no? Sí, no, esa mujer ya se llama Liliana Isturiz. Es una muestra, es el ejemplo vivo de lo que ocurre, de por qué no pueden no han podido ni podrán con Venezuela. Porque detrás de esa palabra de ella está, bueno, mira, la madre venezolana que resguarda a sus hijos. Está la mujer venezolana que jefa de hogar, que echa para adelante y que mantiene, que es la realidad de muchos hogares en Venezuela, ¿verdad? Está la militante que dice: yo no voy a entregar esto. O sea, yo no tengo miedo, pero yo no voy a entregar. Ella estaba Nieves y compañero Mauricio, ¿verdad? ¿Qué se llama? El compañero que está contigo en el estudio. Martín. ¿Ah? Martín. Ajá. Bueno, ella dice, ella está en ese momento, están sonando cacerolas allí en ese sitio donde ella está. La acaban de sacar de su casa, la golpearon, tuvo que resguardar a sus hijos. Y su palabra, ella dice que se grabe esto y que se ponga viral, es para decir: coño, nosotros no nos vamos a rendir, me explico. Eso es una acción no solamente heroica, sino un símbolo demasiado fuerte contra lo que no se puede, pues no se puede contra eso, ¿no? Entonces, es parte de esa organización popular que tiene el país, pero que tiene unos componentes también que son un escudo de defensa contra esa operación, contra esa guerra cognitiva o contra esta operación de propaganda de guerra en este momento que nos están aplicando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos un colectivo, por eso que desde el comienzo la palabra colectivo les da urticaria y la atacan desde todos los sectores. Y ahorita volvieron a sacar el tema de los colectivos violentos, pero buscan en el diccionario lo que significa colectivo.
¿ya? Significa reunión, significa propósitos comunes, significa creencias comunes, significa fidelidad con determinados principios, valores o ideas o acciones, ¿verdad? Significa, bueno, detrás en el caso de los colectivos nuestros hay valores, hay ideología, está la ideología bolivariana, zamorana y robinsoniana, está la ideología chavista, está ¿cómo se llama? La creencia cristiana de la comunión. O sea, hay una amalgama de un sustrato, pues, cultural, político, ideológico, que logró cohesionar la revolución bolivariana y que nos da la fortaleza y que es en este momento el objeto directo del ataque. O sea, en este momento que nosotros estamos hablando, lo que publican y los ataques selectivos directos en el campo de lo virtual que están recibiendo nuestra militancia, así como fueron a la casa de Liliana a atacarle en la casa, le han mandado mensajes directos a la juventud del partido, por ejemplo, y de las comunas para amenazarlo, por ejemplo, ¿no? Al conde del Guácharo, que fue candidato y que fue ahorita al TCJ, lo están acribillando otros supuestos humoristas fascistas y racistas, ¿verdad? Solamente porque estuvo cumpliendo con las leyes de la República y fue al Tribunal Supremo de Justicia en aras de la paz de su país. Pero hay una agresión directa, psicológica, mediática, moral, cultural. Eso es un fusilamiento lo que le hacen a las personas, con una estrategia programada y concertada. O sea, es un concierto, pues, es una colusión, ¿cómo se llama eso en términos jurídicos? Cuando te dicen asociación para delinquir, es una asociación para delinquir que le están haciendo, en este caso en el campo de lo moral, pero que igual es un ataque que viola la Constitución, que viola los principios fundamentales, ¿verdad? Que expone públicamente a la persona. O sea, se hace daño con eso, que son cosas que debemos estudiar y sobre las cuales debemos legislar a futuro, porque atentan contra la paz en primer lugar, atentan contra el individuo, contra tu derecho a la vida, a la tranquilidad, al libre tránsito, a la privacidad. O sea, los derechos fundamentales de la Constitución, el primer capítulo, están completamente agredidos con ese comportamiento. Pero además inhiben la organización popular, inhiben la movilización, neutralizan la defensa estratégica del país, ¿verdad? Y amenazan seriamente la democracia, Nieves, porque cuando en este caso que estamos viendo, ya el pueblo venezolano votó. Según el último boletín, nuestro presidente reelecto, tuvo 6.408.844 votos. 6 millones, o sea, casi 6 millones y medio de votos. Y esa voluntad no vale porque se impone la realidad que a través de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de las corporaciones, de las telecomunicaciones nos quieren imponer a nosotros. Le sacó 1 millón de votos por encima al otro candidato. Y eso no vale. Entonces, tenemos que ver, sobre todo desde las izquierdas del continente, ¿ya? Oye, ¿cómo entonces nosotros evaluamos la democracia ahora? ¿Cómo, qué elementos tenemos que renovar y estudiar para hacer valer el principio de la democracia formal, que es el principio de elegir a sus gobernantes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos si tenemos ese principio atacado? Sí, muy, muy interesante, de verdad, Tania, de verdad, gracias. Quisiera que enviaras un mensaje a nuestro pueblo que sé que nos está escuchando, está conectado también aquí por la Radio del Sur en el Instagram, y puedas dar tu mensaje para todos ellos en este momento, ¿verdad? Que de reflexión, pero de lucha activa también, porque la victoria también se defiende, y creo que eso es lo que nos toca ahora a los comunicadores éticos, bueno, estar en el sitio donde tenemos que estar, ¿verdad? Y cada quien con sus propias armas, no me malinterpreten, estoy hablando de armas, periodista, el micrófono, la libreta, lo que sea, ¿no? Y quien tenga que estar al frente deba hacerlo llamando a la paz, y porque ellos lo que buscan es todo lo contrario. Bueno, mira, el mensaje final es mi mensaje para cerrar esta entrevista, ¿verdad? Es con relación al día de mañana, ¿no? Hay una convocatoria
que están haciendo esta extrema derecha para que convocando a algunos sectores para que salgan a las calles, ¿no? La convocatoria es bastante irresponsable porque está convocando a salir a la familia con los niños, con los abuelos, ¿verdad? Supuestamente a rezar por la paz, pero quienes están convocando, y yo creo que cada madre, cada padre, cada responsable de un hogar tiene que hacerse la pregunta en este momento, porque hemos vivido una zozobra desde el 28 de julio hasta ahora por culpa de esos sectores, quienes están convocando, hay confesiones directas de las personas que fueron detenidas por quemar escuelas, maternos infantiles, sedes de ministerios públicos, por agredir a personas en las calles, por quemar motos, por asesinar, acabaron de asesinar hoy a una dirigente en el estado Bolívar, en el Callao, ¿verdad? Una dirigente popular. Esas personas están confesando que fueron contratadas y traídas por ese sector de la extrema derecha para generar un escenario de conflicto. Yo le pido a la familia venezolana que no se preste para hacer carne de cañón. No nos podemos olvidar de la historia reciente. Nosotros acabamos de vivir el 2017, donde se quemó a un joven aquí en Chacao, solamente porque era morenito, ¿verdad? Se quemó vivo esa persona, que es la escena más dantesca que hemos visto, pero donde hubo agresiones directas a la familia venezolana, al trabajador venezolano, no porque fuera dirigente del PSUV, porque tenía un uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo agredían, porque era trabajador de un ministerio y salía con su franela, su uniforme, lo agredían, porque era, como le pasó a un señor en el centro comercial, en el CCCT, que porque se le pareció a alguien, le cayeron a golpe, porque en un momento dado, como están haciendo hoy los 8 candidatos que fueron 8 de los 9 que fueron, porque hay uno que también está metido en el golpe, aunque se haga el tonto ahora, que es el señor Enrique Márquez, ¿verdad? Los candidatos que fueron a firmar hoy por la paz del país, por la conciliación nacional, también pueden ser víctimas de un ataque en la calle. Entonces, no nos podemos olvidar de los que hemos vivido. No presten a su familia para que sea carne de cañón. Desde el 11 de abril hasta este momento, las personas que son agredidas en la calle, los que mueren en las calles, no son los familiares de María Machado, no son los familiares de Leopoldo López, que están bien resguardados en España, son los hijos del pueblo de aquí y de allá, porque para ese plan, ¿verdad?, que no es ni siquiera de estos venezolanos, ellos son los ejecutores que venden a su país, ese plan que son de las élites que hablaron en esta elección directamente, porque habló Marco Rubio, habló Blinken, habló Elon Musk, ellos son los actores reales, los que mueven los hilos. Los venezolanos se prestan para eso porque tienen intereses, tienen negocios criminales con esa élite. Pero los hijos de ellos están bien resguardados, no aparecen por aquí, ellos mismos no se ponen al frente. Cuando nosotros desde la fuerza del chavismo convocamos a la calle, nosotros vamos al frente. Quien convoca, en este caso convoca el PSUV, y nosotros, los de la dirección de PSUV, vamos adelante. ¿Dónde están esos líderes? Mandan a la gente a la calle y la dejan a su suerte. Mandan a los hijos del pueblo a que se maten entre sí y lo dejan a su suerte. Mira, en este momento, esos muchachos que están siendo detenidos, algunos porque son criminales contratados y otros porque cayeron en la confusión y víctimas de la guerra cognitiva, agreden a otros y cometen delitos. Porque si tú estés enceguecido por la propaganda, si tú agredes a otra persona estás cometiendo un delito, si tú quemas una sede estás cometiendo un delito. ¿Me explico? Pero todos ellos son hijos del pueblo. Y a estas élites no les importan. Después que los meten presos, los dejan solos. Cuando se mueren en la calle, no les importa. Y no les importa que sean del chavismo o de la oposición. Lo único que les importa es que haya un conflicto. Y que el conflicto sea entre los hijos del pueblo. Entonces, el llamado es para que mañana, por favor, reflexionen y no presten a sus hijos para carne de cañón. Nosotros, cuando salimos a la calle, nosotros, a las fuerzas de la paz y del amor, la recomendación es que hagamos lo que sabemos hacer: música, canciones, amor, rezos, lo que está en la idiosincrasia y en la identidad del venezolano, lo que somos de verdad. Esa es la, ¿cómo se llama?, la confrontación que hay en este momento, y yo estoy segura, Nieves, compañeros, yo estoy segura que el amor, la verdad y la paz van a triunfar, porque nosotros nos hemos ganado eso con el trabajo
tan duro de los últimos años. Venezuela empezó a crecer, Venezuela empezó a producir, Venezuela se renació de la situación tan terrible donde nos pusieron, y no vamos a ir ahora para atrás por el empeño, por la ambición de un grupo de venezolanos que ni siquiera tienen moral para decirle nada al país. Bueno, muchísimas gracias, Tania, por estar con nosotros en la Radio del Sur, y vamos a estar muy pendientes siempre de hacer análisis para nuestro pueblo, que nosotros sabemos que tienen un nivel increíble de conciencia, pero siempre hay que tener en la mesa el análisis para siempre orientar, porque ese es también nuestro deber patrio. Gracias por estar aquí. Un abrazo, Nieves, un abrazo. Bueno, era Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional y rectora de la Universidad de las Comunicaciones. Profesor, bueno, ya he escuchado a Tania, bueno, que inició también como usted el análisis geopolítico, porque también nosotros nunca nos debemos olvidar de la geopolítica, porque nosotros tenemos las reservas más grandes de petróleo, pero además de otro tipo de recursos que además, por cierto, Elon Musk quiere echarle mano, ¿no? Así como en Bolivia, porque él necesita mucho del litio y necesita mucho de algunos otros llamados materiales raros, ¿no? Le dicen, porque tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con para hacer celulares y precisamente esta guerra no es una guerra porque Elon Musk no debe saber ni dónde estamos nosotros ubicados geográficamente. No le importa al pueblo venezolano, le importa son sus intereses transnacionales y además se vale pues de una red social, ¿verdad? De una poderosa red social para entonces tergiversar y llenar a nuestras mentes y al pueblo, generarle eso que nosotros llamamos neurotización, ¿no? Así es. No, bueno, quería volver un poco a esa pregunta que me hacías inicialmente, para decir que ¿por qué la oposición vuelve a transitar un camino que le hace perder de alguna manera su electorado? Porque, digamos, llevarla a una oposición que puedes haber conquistado, que cree en su proyecto, o no cree en el chavismo, porque muchas veces esa actitud no tiene que ver con un respaldo a la propuesta de la oposición, sino que tiene una neurotización o un odio a veces visceral contra el chavismo y actúa en función de ese proceso. Vuelven a actuar y vuelven a desempolvar elementos como pueden ser este caso de una nueva autoproclamación o Estados Unidos volver a cabalgar por un camino que de alguna manera le ha perjudicado para la construcción de ese tejido social y ese tejido político para exponer o proponer a la población venezolana una propuesta política. Porque es que en final esa oposición radical no le interesa el triunfo de las elecciones. Realmente su comportamiento es insurreccional. Ellos no creen en el pueblo como sujeto histórico, creen realmente que el pueblo es un instrumento manipulable, manejable en función de sus intereses, y plantean realmente que la única forma de poder formatear y extraer ese caso del pueblo, ese pensamiento construido, rescatado por el presidente Chávez y colocado ahora como chavismo, como un concepto de chavismo, no es más que estirpando. Hay un concepto que se llama las revoluciones de colores, que ese concepto tenía que ver mucho y que tuvo en la práctica un hecho que fue en Ucrania, que sigue siendo ahorita después de 2014 y después de 2008, inclusive previo a las revoluciones naranjas que hubo también en Ucrania en su momento. Es el mismo concepto de extirpar, en el caso de Ucrania, todo ese tejido social cultural que era lo ruso, la cultura rusa en ese espacio geográfico que es Ucrania, haciendo paralelismo, y por supuesto que no somos exactamente igual en función de la identidad ucraniana o la identidad venezolana. Es la misma ejecución metodológica, es decir, extraer culturalmente el tejido social. Ponía la diputada Tania Díaz el concepto del colectivo
culturalmente hemos rescatado el concepto de colectivo versus el concepto de individualidad neoliberal. Hemos colocado en el escenario de que la solución a los problemas de la humanidad y de una economía productiva eficiente es a través de un accionar colectivo, a un accionar de un grupo de seres humanos que trabajamos en función de un interés colectivo para solucionar esos conflictos, en vez del interés meramente individual, donde yo actúo, yo padezco, yo sufro, y bueno, yo tengo que ir a un psicólogo en caso de que tenga algún problema para solucionarlo. Romper, por ejemplo, los vínculos familiares a través de la migración forzosa, para que perdamos los vínculos que nos identifican con la familia, a través de propiciar que se fueran nuestros hijos. Por cierto, profesor, que yo le hago un inciso allí en el sentido de que ellos propiciaron la migración de jóvenes, no tan jóvenes, pero en edad, bueno, de lo que llamábamos el bono productivo, sí. Bueno, el bono productivo. Y después hablaban de que necesitaban esos votos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero tú propiciaste precisamente el éxodo de una buena parte de la población, que creo que todos tenemos algún familiar fuera del país. Lo incitaste a que que iban a ser bien tratados en esos países, cosa que bueno, no estoy hablando de la generalidad, pero la mayoría han sufrido xenofobia, ¿verdad? Y han sufrido de alguna manera racismo, ¿no? Contra nuestros compatriotas, con nuestros venezolanos, y resulta que ahora hablas de que bueno, que los necesitabas, y que es una cosa terrible, ¿no? Sí. En verdad, yo nunca, de verdad, profesor, yo no sé si hay precedentes, a mí me encanta la historia y buscar ejemplos en la historia de una oposición tan apátrida como esta, que necesita la intervención internacional. Nosotros no tenemos idea de lo que significa una intervención, profesor, nosotros la sabemos. Tenemos los ejemplos de Libia. ¿En qué está metida Libia ahorita? Nadie habla de Libia. Las grandes transnacionales de la comunicación se olvidaron de Libia, pero ellos montaron el escenario no solamente para asesinar a su presidente, sino para que los libios se hicieran una guerra civil y ellos sacaran eso sí, ellos están sacando petróleo de allí gratis, ¿no? Y se agarraron todo el oro libio que tenía en las arcas de Francia, Italia, ¿no? Y se lo agarraron y se lo robaron. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Yo vuelvo e insisto en que afortunadamente tenemos, como diría Tania, bueno, habrá que ver ahora con quién se puede ganar, porque si se pone en duda 1 millón de votos, imagínense ustedes, ¿qué sería en los propios Estados Unidos, donde Trump le dijo que le hicieron fraude, ¿no? Sí, pero es que hay que recordar... O en otros países donde es ínfimo Claro, mucho más pequeño, pero es que la operación de fraude es vieja y a veces con distancias similares o hasta mayores. No hay que olvidar que el triunfo de Chávez, nuestro presidente Chávez, siempre fue decretado fraude, y a pesar de que la diferencia era enorme, y digamos, y sin ningún tipo de desparpajo, sin ningún tipo de asco, fueron capaces de plantear fraude. El mismo caso en este momento. Pero también lo que sucede en esta oportunidad, se invita a los candidatos para que estén presentes, y el candidato que ha dicho que tiene que ha sido fraudulento masivo, que tiene no asiste. Entonces ya por ahí uno puede perfilar que no van a presentar las fulanas pruebas que nunca han presentado. Y creo que lo asomó el ex candidato Brito, ¿no? Que él dice, bueno, si yo no veo aquí al candidato que se supone que está cantando fraude, no está aquí, no trae las pruebas, pero además no impugna el proceso, porque el proceso puede ser impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia, claro, ¿correcto, profe? Claro, puedes hacerlo ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal. Tú tienes mecanismos, impúgnalo, pero es el mismo mecanismo de siempre, decretar fraude porque masivo. No tienen las pruebas las forjaron 3 días antes a través de Súmate, y no es la primera vez que María Corina Machado utiliza una plataforma propia para ella hacer el triunfo. O sea, una cosa increíble, pues. Y además forjadas en servidores extranjeros. Entonces creo que está muy claro
que nosotros estamos ante un golpe de Estado. Y creo que la conciencia patriótica es la que nos debe llamar a la reflexión. Nos matamos entre los venezolanos. ¿Ustedes creen que esa es la solución? Porque ellos no les va a doler nada, ellos están fuera del país. Ahora esta mujer dice que está en la clandestinidad, capaz ella está fuera del país ya. Seguro, no me extrañaría que ya haya huido y no dé la cara después de haber armado toda esta especie de escenario en función de un fraude que no demuestra. Inclusive ninguno de los candidatos o opositores que plantearon y que criticaron todo lo que tú quieras, es lógico, es su plataforma, es su derecho. Es su discurso, son opositores. Son opositores. Son opositores, es lógico que digan lo que dijeron, pero ninguno planteó la posibilidad de un fraude. Realmente ninguno dijo, mira, aquí yo tengo también las actas, yo puedo demostrar el acta de que hubo Ahora, fraude. profesor, si él dice que es fraude y que él tiene las actas, porque ella dijo que tenía el 100% de las actas. Al principio dijo 70, se recuerda, ¿no? En su primera declaración. ¿Dónde están? Claro. Las forjadas por Súmate, esas no las podemos creer, porque aquí hay una institucionalidad. Y es el Consejo Nacional Electoral quien tiene esa potestad, además un poder independiente, ¿no? Un poder que tiene la potestad de, según las evidencias reales, dar los resultados que dio. No, y que ahí, aparte de las actas, toda la traza que deja la informática, tanto de toda la digamos, que ellos quisieran vulnerar, profesor. Por supuesto, pero digamos, están las máquinas que tienen su propia memoria, tienen su propia capacidad de poder cualquier estudio forense informático demostrar cuál es la votación definitiva. Y al final, aquí podemos decir que lo que es una gran operación de unos operadores internos, por supuesto que sí, digamos que tienen intereses en otros países, pero también una gran operación, no podemos olvidar esto, una operación geopolítica de alcance mundial. De alcance global. Y nosotros lo dijimos antes de las elecciones, profesor, en nuestros análisis, que decíamos que era la elección, pareciera que era la elección del mundo, porque es que son dos visiones de mundos totalmente distintos. Nosotros estamos, de hecho, el presidente Nicolás Maduro, reelecto, con los votos que hoy, más de 6 millones y medio de votos que sacó, está invitado a ir a Rusia, y nada menos que a los BRICS. Bueno, allí está el meollo del asunto. Sí, ese es uno de los grandes factores, aparte del control, por supuesto, los recursos, estos magnates internacionales que ven. Tú decías, por supuesto, el elemento energético, pero es que hay una cuestión que se ha discutido mucho sobre Venezuela y su geoposicionamiento para la colocación de una base aeroespacial que se planteó al principio del gobierno del presidente Chávez. Digamos, geoestacionalmente Venezuela tiene un privilegio para geográficamente para colocar, porque por su cercanía al Ecuador, su capacidad de energía y de agua y una serie de elementos que tiene Venezuela cercano, que en muy pocos países el Ecuador es tan propicio para colocar eso. Entonces ahí nos encontramos ese empeño de este dueño de magnate en alta tecnología que ve esa geolocalización, aparte de lo energético, aparte de las tierras raras, aparte del coltán, que prácticamente en Venezuela no se tiene claro cuánto es el potencial, pero se dice que parece que somos la segunda o tercera reserva del mundo, digamos, eso que es indispensable para seguir abaratando los costos de lo que serían las comunicaciones, porque parte de, que es lo que tenemos que ver también con claridad, para que un celular que todos tenemos en esta guerra informática, un celular sea relativamente barato, inclusive que sea masivo, necesita mantener mano de obra de esclava en el Congo. Y digamos, y quizás ese es el objetivo que quieren que nosotros, para mantener mano de obra esclava, que barate los costos en la producción de estos materiales que son muy pocos en el mundo y muy localizados geográficamente. Y Venezuela tiene el privilegio de ser una de las reservas más importantes de estos materiales. Entonces aquí hay una operación de muy largo aliento, con un conocimiento que a veces nos desborda en muchos aspectos al común de los venezolanos, donde estos magnates, estos grandes oligarcas del mundo, estos grandes
dirigencia del mundo saben qué es lo que Venezuela tiene, cuál es la importancia geoestacional y fundamentalmente que Venezuela es un país rebelde en tanto a la construcción de este modelo mundial, donde estamos planteando lo colectivo, estamos planteando que la solución no es el neoliberalismo, que la solución es una propuesta económica distinta, que estamos proponiendo un mundo distinto a través de la multipolaridad, que es lo que decía de los BRICS, que digamos que Venezuela ha planteado en varias oportunidades que queremos estar en los BRICS, digamos, y la solución de las elecciones plantea una carta abierta, prácticamente luz verde, para ese proceso de inclusión. Entonces, por supuesto, tendrían que dañar la imagen de Venezuela para ver si pueden impedir o rentalizar o hacer lento la incorporación de Venezuela al mundo de los BRICS, porque algún miembro podría tener alguna observación por el tipo de elección que acabamos de tener. Entonces, esto es una operación que lo que quiere es impedir que Venezuela asuma la posición que por derecho tenemos y que por derecho hemos alcanzado y ganado a pulso. Así como lo ha dicho la diputada Tania Díaz, ¿no? Ha dicho, bueno, nosotros hemos avanzado, hemos hecho además, le hemos echado como esas heridas de la guerra, ¿no? Unas heridas de la guerra producto de las medidas coercitivas unilaterales, nos las hemos curado allí, todavía están, y seguimos adelante. Entonces eso para ellos es definitivamente muy difícil de entender. Yo creo, profesor, que bueno, que uno hace su aporte, ¿verdad? Y bueno, seguir adelante, creo que es bueno que usted le dé un mensaje a nuestro pueblo. Vamos a llamar a los muchachos porque como que nos finalizaron el Instagram Live, no se sabe por qué. Ya sabemos quiénes son los dueños de esa maquinaria, ¿verdad? Pero nos siguen escuchando, profe, y me gustaría que usted le dijera ese mensaje que nosotros tenemos además el deber patriótico de hacerlo. Bueno, por supuesto, mucha fe en este proceso de cambio. Estamos viviendo situaciones difíciles, pero yo creo que también hay mucho de magnificación a través de estos medios de comunicación que, por supuesto, nos crispan en nuestros sentimientos porque somos humanos y estamos también expuestos a estas multimedias y a estos elementos de crispación emocional, pero que las variables de gobernabilidad, como he dicho en varias entrevistas de medios internacionales, la variabilidad de gobernabilidad del Estado venezolano las controla. El gobierno venezolano controla todas las variables que significan estabilidad y paz. Digamos, lo ha demostrado su capacidad de control de las Fuerzas Armadas, del sistema de policía y de poder controlar esos focus de violencia en zonas muy específicas, pero que han sido profundamente y claramente controlados, y en este momento podemos decir que no hay mayores focos. Siempre hay que estar, por supuesto, alerta, candelita que se prende, candelita que se apaga, y el tejido social de toda la revolución bolivariana tiene que estar muy alerta, siempre activa y siempre pensando en el amor a la patria y a todo lo que estos cambios han significado para nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Siempre de verdad que para mí es un placer siempre tenerlo aquí en la Radio del Sur para generar elementos de análisis para que nuestro pueblo, que ya sabemos que tiene un alto nivel, ¿verdad?, de conocimiento, pueda también manejarlo. No nos olvidemos que estamos enfrentando no a María Corina Machado, ella es una lacaya, ¿no? Como nosotros la llamamos, es simplemente un instrumento, igual que el señor Edmundo, son unos instrumentos, pero no se escapan de la responsabilidad, ¿verdad?, que tienen, claro, que tienen de todo lo que pasó en 2 días, aquí en 3 días en Venezuela, pero en verdad son unos instrumentos, y a quien nos estamos nosotros enfrentando es al propio imperio estadounidense en decadencia, pero que no deja de ser feroz. Así es, y bueno, la caída de los imperios siempre trae mucho ruido. Mucho ruido, así que yo creo que es importante entonces que nosotros nos mantengamos siempre informados, siempre vamos a estar alertas, y por supuesto la Radio del Sur siempre responsable de la ética y del profesionalismo en la información, no les va a decir mentiras.
Así que se despide el profesor Martín Pulgar, que además es de nuestra casa, que tiene su programa bellísimo aquí en la Radio del Sur, que tiene análisis hasta decir, de estudioso de la geopolítica. Gracias a Jesús Hidrobo, que está en los controles, a nuestro equipo de la Radio del Sur, que siempre está pendiente, Wilfredo Rojas, también está Victoria Hernández, que además es la productora de este programa de Pulso Geopolítico, pero que hoy es un programa especial. Y se despide Nieves Valdés. Vamos a estar muy, muy atentos, siempre alerta, ¿verdad? Informándonos verazmente para salir de esto, que yo estoy seguro que vamos a superar, profesor. Seguro. Un abrazo a todos.